Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Amigos y amigas de Tiro al Blanco, queridos compañeros y compañeras, hoy estoy fuera de la ciudad de Santo Domingo. Estoy en Bonao participando en la gran marcha por la salud, el agua y la vida. Y entonces aprovecho la oportunidad para incluir en el programa algo que está pendiente. La segunda parte de la entrevista que me hiciera Fausto Rosario en el programa que él dirige en Acento. Así que lo dejo con esta parte de la entrevista, que con ella culminamos esta entrega. Un fuerte abrazo. Porque yo puedo hablar con propiedad de las relaciones con el PCD y de las intervenciones que tuve en ese proceso. Pero yo quisiera, vamos a hacer una pausa, se nos ha pasado mucho tiempo. Vamos a hacer una pausa ahora, pero me gustaría saber qué te decía Camaño en las conversaciones contigo de carácter político sobre Juan Bosch y sobre José Francisco Peña Gómez. Él estaba muy confiado en Juan Bosch y no confiaba nada en Peña Gómez, a quien él veía zigzagueante y no partidario de la lucha armada. Pero en eso lo vamos a hablar en un momento cuando retornemos en este diálogo con Narciso Isa Conde sobre sus muy largas conversaciones con Camaño a propósito del diario que ya Narciso conoce y que nosotros también conocemos, el diario de Camaño en Cuba. Volvemos en un momento. En su diario Camaño refleja muy claras opiniones. Por ejemplo, Camaño tiene un gran aprecio por Juan Bosch y aparentemente mucha gratitud. Y siempre lo trata tanto a doña Carmen, a la hija del profesor Juan Bosch, a los hijos del profesor Juan Bosch, con mucho respeto y mucho cariño. Pero es que Juan Bosch fue el que lo propuso a él como la persona para ser presidente de la República en su ausencia. Con Peña Gómez él no tenía esa confianza. A Héctor Aristi en el diario lo trata de traidor, agente de la CIA, bandido, oportunista, y hay muchas otras cosas más que están en el diario. Pero, es mejor no batir. No batirlo eso, ¿verdad? No, sí, porque en realidad él estaba... se entiende también, se entiende los niveles de tensión que pudo tener, todos los tropiezos, todas las situaciones. Todos los tropiezos. Pero hay gente de mucho cariño y de confianza. Incluso debo decirte, como Yotin Curi, debo decirte que esa opinión que yo leí al inicio de esta entrevista, está fortalecida después de leer el diario de Camaño. En tanto, Camaño tiene mucha lucidez en sus notas, ya está compenetrado de una idea, de una convicción muy firme, tan firme que en el momento en que los propios cubanos dicen, esto no procede ahora, él se planta con una dignidad tremenda, lo que indica que su posición de independencia era muy fuerte, su valor, su firmeza lo engrandece, eso lo engrandece extraordinariamente. Y la argumentación de sus posiciones, porque lo hace con bastante propiedad y consistencia. Sobre todo hay un documento de análisis en el diario de esto. Bueno, pero ¿qué te digo de lo de Bosch? Primero, él estaba dispuesto en las conversaciones conmigo, a restablecer las relaciones con Bosch. Aceptó todo el tema del frente político-social o frente político, a restablecerlo en lo máximo posible.
lo que se había dispersado después de su salida. Hacer el esfuerzo en esa dirección, para que ese factor político y esos dos liderazgos pudieran impactar la realidad dominicana. Peña Gómez estaba en ese momento en un plano secundario, no estaban desatadas tanto las contradicciones. Habría que ubicar los momentos en que Camaño habla así de Peña Gómez y de Bosch, en el tiempo un poco, Sí. ¿te entiendes? Porque yo estoy hablando con Camaño en el 68, a mediados del 68, ¿entiendes? Las cosas tardaron hasta el 73 y se produjeron muchos acontecimientos. Ahora, además, existía la idea de que la voz de Bosch en ese momento, 68, era Lo del liderazgo, la del liderazgo del PRD. Más alto del PRD. Y Bosch y ustedes no plantearon en algún momento Oye, pero- a Francis la legalización de su presencia como político en República Dominicana al margen de una opción militar, por ejemplo, que fuese una opción hipotética, no sé, que se lanzara. Mira, cuando eso evolucionó, Porque luego ustedes hablaron de la legalización del PCD y luego apoyaron las leyes agrarias y comenzaron una serie de sí, acciones ya eso es otro para la momento. legalización. Eso es otro momento. Eso Pero yo Camaño seguía en Cuba. Eso yo lo explico muy bien en el libro. Cómo se agotaron las condiciones organizativas, las reservas de armas, los golpes que recibimos, todo el movimiento, lo que incluso obliga a mi salida en el 70, por tiempo indefinido, fueron 2 años, Sí. porque yo insistí en volver al país, pero es que las condiciones de clandestinidad estaban cerradas. Cuando yo le planteé a él, porque bueno, ya plantearle a Camaño salir de Cuba en el 68 era una cosa inútil. Inútil. Él estaba No, entregado. No, y además todos estábamos en línea de lucha armada. Ya. ¿Eh? Y sobre todo en el 14 de junio, diferentes corrientes, y el PCD integralmente estaba en esa línea. Cuando nosotros vemos que eso se agota, es que insistimos en la presencia política abierta, en la lucha por la legalidad, cogimos mucho palo en ese esfuerzo, ¿no? Bueno, igual pasó con otras tendencias, como la UPA, ¿no? Sí. En ese momento, que también incursionó en eso. Pero antes de eso, hay otro momento. Yo vuelvo a hablar con Camaño en el 71, después de mi salida. 71, 26 de julio. Los cubanos, yo estaba en Moscú. Los cubanos me invitan a mí, a Lulú, al 26 de julio. Claro, eso tenía su segundo piso. Sí. No se podía ir a Cuba, y se lo dije, sin yo ver a Camaño. Entonces, está aprobado eso. Camaño te va a recibir. Entonces Camaño, ya no fue en la casa de seguridad. Bueno, fue en una casa de seguridad en el Vedado. Él y yo solo nuevamente. En el 71. 71. 26 de bueno, julio. 26 de julio fue el día que yo llegué antes del 26 y después del 26 nos vimos. Incluso tengo una foto en la tribuna ahí, cuando estábamos con Fidel hablando. Ahí Camaño, yo creo que fue, no sé a qué se debió esto, ese es otro pasaje que hay que esclarecer. Él me dice que ya el proyecto de guerrilla rural, él lo resignó, Ya. que estaba trabajando en dirección a una guerrilla urbana. Urbana. Guerrilla urbana tipo Tupamaro, así mismo me lo dijo. Me argumentó. Entonces yo le digo, eso evidentemente no está en el diario ni nada de eso. Me parece que pudo ser una idea de que ya él no contemplaba seguir
es decir, hacer un acuerdo sobre esas cosas. Y los cubanos habían mostrado su oposición evidentemente a la guerrilla. Entonces yo le digo que para eso hay menos condiciones en este momento, le digo, Francis. Incluso las condiciones de clandestinidad se han agotado. Bueno, eran los niveles de más alta represión selectiva, de los asesinatos de Amin, de Otto, es una cadena de crímenes, donde había un terror hasta en la gente solidaria que nos quería proteger, en las casas. Es cuando el PSD decide sacarme, y tomó la decisión sin consultármelo. Me dijo, y la tiene que cumplir. Así. Es la única manera de salvar tu vida ahora, en este momento. Te sacaron del país. Me sacaron del país. Bueno, tengo esa conversación con Camaño. Y yo ahí le dije, Francis, lo que corresponde hacer ahora, que parece que fue una idea que Bosch le planteó en algún momento, sin que lo hubiéramos concertado. Creo que vi algo ahí en el diario. Es que tú te vayas a Vietnam. Incluso hay una carta donde se lo dije, que es una carta que yo le mandé cuando mataron a Mauri. Cuando mataron a Mauri yo le mandé una carta a él, muy solidaria, muy conmovido como estaba. Sus compañeros de los Corecatos aquí en el país le mandaron una carta con Leonardo Mercedes diciéndole que se fuera a Europa. En esa misma fecha aproximadamente. Entonces le digo Vietnam ¿por qué? Porque fue el país intervenido paralelamente a la República Dominicana. Es la lucha contra la invasión, es la lucha antiimperialista. Tú apareces allá y luego te trasladas nuevamente a Europa y vemos qué más se puede hacer, cuándo puedes regresar a Dominicana, qué más se puede hacer. Pero la salida de Cuba era para disipar todo el tema y que apareciera en Vietnam. En Vietnam aparece con el país cumbre en el antiimperialismo en ese momento, lo cual tenía un impacto político extraordinario. Me dijo que lo iba a pensar, pero nunca tomó esa decisión. Pudieron influir otros factores. Yo en algunos momentos he dicho que creo que la carta de Amaury, que está publicada también en este libro. En ese libro. A Camaño, una carta fuerte, lo conmovió. Y la propia carta de Amaury posteriormente, porque él conoció la carta de Amaury a Camaño y a los Corecatos que le encontraron en el bolsillo cuando lo fusilaron en enero del 72. Esa es la que me refiero. A esa carta. A esa carta que me refiero. Ya. Y entonces esa carta, que fue abierta, fue pública, la publicó la inteligencia aquí. Sí, la policía era que lo tenía. Sí, entonces esa carta era muy emplazadora. Y en una persona como Camaño, de ese valor personal, debió tener un efecto. Sí, yo voy a demostrar que yo no estoy resignando principios ni proyectos. Pudo ser el elemento detonante. Y entonces tú dices, bueno, pero tampoco está claro en el diario todo lo que pasó, porque mira, hay un momento en que el diario dice, en el 69, que Camaño dice que en ese año es que van. Es que van para acá. Después plantea en otro momento del diario que es antes de las elecciones del 70, al inicio del 70, y que hay que prepararse. Y habla de todos los preparativos que estuvieron haciendo para eso. ¿Por qué no se logró eso? No sé, ahí no está claro. Bueno, ahí parece ser que la intervención de los cubanos y la limitación, porque él además se queja sobre las limitaciones para reunirse con los delegados del Partido Comunista de Cuba. Sí, quiso tener contacto con Fidel, no lo tuvo, pero eso fue no hubo reacción. No, es que hubo unas fricciones fuertes con Piñeiro y con Barbarroja. Con Piñeiro, Barbarroja. Parece una discusión muy fuerte en el campamento. Es lo que me han dicho algunos de los que participaron ahí. Yo en la interna de esa cosa no me quiero meter porque nunca estuve en la interna del campamento de él, de las relaciones políticas de él. Lo que sí es evidente... Pero tú estuviste presente en el campamento, en algún momento. No. ¿Nunca estuviste presente? Yo estuve en el nuestro. Osirá el Cuello sí estuvo, entonces no, yo estuve en el nuestro. Ya.
Ah, bueno, en el campamento Yo de ustedes, ya. y estuve en otros espacios de ese tipo, pero en el campamento de Camaño no, yo Ya. no estuve nunca. De los que vinieron con Camaño, ¿alguno era del PSD o no? No, Ninguno. 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 Bueno, porque ahí se plantea un tema que está también muy esclarecido en el libro, en una carta de Luis Gómez y de José Israel a Camaño, porque al final de la conversación de los 3 meses, Camaño me plantea que me solicita una solidaridad de 50 hombres bajo su mando. Que nosotros le diéramos... Le entregaran 50 hombres. Bajo su mando. Esto es importante. Entonces, yo le digo, una decisión de esa envergadura no la puedo tomar yo solo individualmente, porque involucra muchos temas, ¿no? Y problemas de vida. Tengo que plantearlo a la dirección nuestra ya. Te vamos a dar respuesta. Y hay una respuesta. ¿Qué respuesta le dieron ustedes a esa solicitud? Me dice, el objetivo de la presente, de esa carta del 69, abril del 69, el objetivo de la presente es aclarar algunos problemas en torno a nuestras relaciones y dar respuesta a la solicitud presentada a nosotros a través de Narciso Isaac Conde, derivada de las conversaciones sostenidas entre ustedes durante los meses de mayo, junio y julio del 68. En aquel momento, luego de suscritos los acuerdos contenidos en el documento conjunto, que hay un documento conjunto que está publicado aquí, manteníamos las relaciones, asumimos la dictadura con respaldo popular en ese momento, colectivamente. Sí. Y todo eso dirigido también a la integración del PRD, del PRD. Por supuesto. Bueno, luego de suscritos los acuerdos, sin que todavía se hubiese arribado a una identidad completa en los posibles planes de acción conjunta, se nos solicitó que cooperáramos suministrando 50 hombres destinados a trabajar de inmediato bajo la dirección y orientación. Bajo tu dirección y orientación. Nuestro camarada Narciso Isaac Conde señaló que resultaba imposible dar una respuesta inmediata y resolver en forma individual este problema, a la vez que se veía precisado y por esas razones someterlo a la consideración del organismo correspondiente de nuestro partido. La discusión quedó pues sujeta a una respuesta posterior, que es la siguiente además. El aporte de 50 hombres en condición de futuro guerrillero junto a una fuerza aliada está sujeto a la concertación de un acuerdo a alto nivel sobre el plan de acción que debe llevarse a cabo. O sea, nosotros decíamos, dice, debemos ser parte activa en el planteamiento, dirección y ejecución del movimiento. Y aclaro, reiteradamente le dije, no está en juego tu jefatura. Ya. Tú eres el líder político militar de este proceso. Ok, muy bien. Pero tenemos que hacerlo con la responsabilidad que tenemos frente a quienes dirigimos nos impide ponerlo a participar en un movimiento de esa envergadura sin conocer los aspectos básicos, tácticos, estratégicos del plan a desarrollar. Bien, muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Narciso Isaac Conde sobre la relación del Partido Comunista Dominicano con Francis Camaño, a propósito del diario de Camaño, que también del cual hemos tomado nota. Volvemos un momento. Narciso, ya conocido el diario de tu parte, que seguro que va a tener que seguir ahondando porque es un diario que tiene cerca de 300 páginas. Hay algunos vacíos, como ya tú conociste, y me gustaría... Yo lo leí en una tarde. Pero uno va lleno de curiosidad, incluso pensando que en el diario de Camaño, tal vez incluso, puede haber cosas escritas ya llegado él aquí, pero no hay nada, absolutamente nada. Todo transcurre en La Habana, en Cuba, en los campamentos de entrenamiento. ¿Cuál es, 50 años después de todos estos Pero antes de eso, falta un puntito. Sí. Yo le envié una carta, después de mi retorno acá, yo le envié una carta a Fidel
a nombre del Comité Central que la acordamos. ¿En qué año? ¿En qué año? Sí, 60 yo regresé en el mismo 68, principios de 69. A Fidel Castro. A Fidel Castro. Ya. Una carta en la que sintéticamente le explicábamos nuestra posición para que la conociera. Como resultado de todas las discusiones. Es un poco más tarde, es un poco más como tarde. resultado de tus discusiones con Camaño. Sí, esa carta es un poco más tarde. No es inmediata, no es en el año que es un poco más tarde. Tengo que ubicarla porque perdí la copia. Yo tuve clandestino, la guardé en una biblioteca de Alberto Malagón, en un libro, me fui del país y jamás pude recuperar eso. No pude. Fui hasta la casa de Malagón. Pero está en los archivos del Partido Comunista Cubano. La carta. La carta. Ya en esa carta nosotros le decíamos... ¿Tú sabes quién tiene la biblioteca de Alberto Malagón, verdad? La biblioteca personal, política de Alberto Malagón, la tiene Funglode. Entonces tú puedes buscarla ahí en Funglode porque tal vez está la carta dentro de uno de los libros. Yo juré no pisar el cuerpo del delito. Bueno, pero vamos con la carta de Fidel. Sí. Con la carta de Fidel. La carta de Fidel ya nosotros sugeríamos que Camaño tenía que ser una reserva de este proceso y que las condiciones se habían disipado, eran como los años 70. Bueno, pude ver a Fidel en el 75, en ocasión de un evento que se desarrolló allá, y yo le pedí hablar en un momento determinado. Y le hice un recordatorio de la carta. Y brevemente le dije el contenido, porque él me dijo, uy, ahora no la tengo en la mente, explícame. Entonces le explico y me dice, esa era mi posición. Camaño se plantó, me dijo, determinantemente. Yo le dije, no están las condiciones, ni organizativa, ni en el país. Pero me dijo, cuando ratificó de tal manera su posición, con tanta firmeza, que yo pensé en el Granma. Y pensé, tengo la convicción de que yo no podía detener a un revolucionario que quisiera luchar, porque pudieron hacer lo mismo conmigo. Me dice. Algunos dijeron que era una aventura lo del Granma. Yo estaba convencido de lo otro, pero entonces le dije, toda la ayuda, todo lo que solicite para ese proyecto, va. Ahora, imagínate tú, y lo hablábamos fuera de récord, que el líder de ese movimiento, el héroe de una epopeya nacional, desembarcaran con 9 hombres. Hay que hacer una reflexión sobre eso. Sí, sobre eso, definitivamente. Con 9 hombres. Es decir, todavía Fidel podía tener más razones que yo y que nosotros, los del PCD, para haber planteado lo de la ida a Vietnam, lo de la salida pública, porque conocía la interna de ellos, porque tuve la relación que había entre los compañeros de la estructura cubana y del Ministerio del Interior con Pero hay una ausencia muy larga de relaciones y de contacto entre Camaño y Fidel, y entre Camaño y Manuel Piñeiro, Barbarroja y todos los demás, bueno, que estaban como enlaces. Pues esas son las cosas que hay que explicar. Yo mismo digo en el libro que los propios cubanos tendrán que explicar en un momento determinado, desclasificar documentos, grabaciones, no han querido hacer. En fin, sobre todo eso. Incluso con Hanle Herman, que hizo esfuerzos para obtener información, documentación, hasta la fotografía la pidió Hanle y no se la dieron, nunca, de las reuniones de 2 días, la reunión de 2 días que tuvo Camaño cuando llegó con Fidel. Ellos tendrán sus razones, pero bueno, la verdad es que ese es lo otro también. Yo te digo, sí,
en un primer tramo de lo de Camaño, los cubanos lo aceleraban. Yo viví eso, ¿tú entiendes? Primero, Fidel tenía una alta valoración de él. En su conversación me lo transmitían los compañeros. Yo estuve hablando con Armando Jar en ese momento. De sus conversaciones con Camaño. De sus conversaciones. Camaño cuando llega a Cuba es un héroe mundial. Claro, es bueno. un héroe continental. Claro. Pero yo creo que encabezó la resistencia contra Juan Bosch dice en un momento, y me parece que es una posición que no tiene validez, que estaba presionado por los soviéticos. Yo también pasaba, yo iba a la Unión Soviética y de la Unión Soviética iba a Cuba. Ellos estaban a la expectativa. Pero la Unión Soviética no estuvo nunca interesada en un movimiento de guerrilla en América Latina. No, por eso te digo. Es decir, incluso lo del Che, la Unión Soviética no compartió lo del Che. Pero Fidel no se paraba frente a eso. Olvídate que Fidel no era presionable en ese tema. Metió la tropa cubana en Etiopía sin consultar con nadie y después siguió por ahí. Bueno, pero aparte de eso, los movimientos guerrilleros que se desarrollaron. Fidel no cogía presión con eso, absolutamente. Yo lo que creo que influyó es la muerte del Che. La muerte del Che. Eso es lo que me parece. Subjetivamente lo sentía. ¿Me entiendes? Todo lo que pasó alrededor de ese proyecto. Ya. Primero la actitud de la Unión Soviética con la crisis de los misiles, pero eso que generó críticas. No, el Che tuvo una posición muy fuerte. Sí fue antes, pero no solo. Si la posición independiente de Cuba, desde su inicio como proyecto, fue muy fuerte y entró en contradicción muchas veces con los soviéticos. Sí. Y en todo el proceso de relación, ¿tú entiendes? Y en la política internacional ni hablar. Pero en relación con la acción guerrillera en América Latina, influye mucho el impacto de lo que pasó en Bolivia. Narciso, ¿en qué momento el PSD deja de creer en la lucha armada? No, el PSD. Y lo que PSD. yo soy como PSDista, sí. Y toda la herencia del PSD que está en el movimiento Camañita y en otros espacios que hemos estado, no han renunciado a la lucha armada. No han renunciado. Tú nunca renunciaste a la lucha armada. Es que no hay razón para recular. Es decir, y menos en este momento mundial. Tú has visto el cuadro mundial que hay. La guerra global infinita decretada por Estados Unidos. La escalada en Irak, en Irán, en Afganistán, es decir, en que Libia, en tus viajes a Unión Soviética, tú seguías pensando en la lucha armada como solución en América Latina. Pero que nosotros entrenamos gente en la Unión Soviética. Orlando Martínez se entrenó en la Unión Soviética también. Se entrenó en la lucha armada. Sí, y nosotros frente a ellos, bueno... Porque hubo gente en Unión Soviética que se sorprendió cuando tú llegaste planteando la necesidad de la lucha armada en el año 90, por ejemplo, antes de la caída del muro. Pero no solo, Gallo. Nosotros tuvimos presencia directa de más de 20 compañeros con el FMLN en El Salvador. Sí, nosotros tuvimos cerca de 10 en la guerra de dominicanos murieron en El Salvador. En los 80 tuvieron compañeros nuestros en la lucha contra la Contra, en la frontera de Honduras. Nosotros hemos tenido gente con la FARC. Yo he tenido una relación con la FARC y con todos los movimientos insurgentes. Porque, es decir, una cosa es que tú tengas una visión integral de las luchas, de la combinación de las formas de lucha y de cómo se construye poder. ¿En qué nosotros hicimos revisiones? Que el poder no simplemente se toma, el poder se crea y se construye desde abajo. Se desarrolla paralelamente al otro poder. Es una especie de contrapoder a partir de las luchas, de las estructuras, del control del territorio. Pero oye, el enemigo ha demostrado las oligarquías voraces y feroces, capitalistas, con un capitalismo decadente, el imperialismo occidental que no tiene hiel para aplicar la violencia. Esa sigue siendo la Entonces, misma, la violencia no es contra violencia. Esa sigue siendo la misma posición desde 1965. Claro que sí. Si tú ves, es decir, desarrollada. Porque a partir de todas las experiencias, yo tuve una relación con Chafik de hermano. Y ese pensamiento de Chafik, que es de lo que veía mucho más allá de la curva. Chafik me decía, es que los partidos comunistas lo que quieren unirse hacia la derecha.
y no hacia la izquierda. Vivir como burgueses. Y no hacia la izquierda. Y No, discutir no políticamente. lo de vivir, sino el tipo de alianza, Ya. el tipo de planteamiento. Me refiero a toda esa línea dogmática, porque el movimiento se diversificó posterior. Nosotros fuimos herejes en abril, declaramos la independencia frente a la Unión Soviética, el no seguinismo en el movimiento comunista, le pedimos relaciones con los chinos y los chinos no quisieron, porque me preguntaron en Cuba que por dónde yo llegué, digo, por la Unión Soviética llegué a Cuba. Ahí se paró todo. Narciso, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Qué bueno conversar contigo sobre estos temas. Y además Yo quiero que conversemos sobre otros también. No, yo tengo interés en conversar, seguir conversando contigo. sobre lo que pasa en este país y la necesidad de una propuesta política distinta e innovadora. Vamos a hablar de eso, te prometo que sí. Muchas gracias a Narciso y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Nos hemos pasado unos minutos, pero ha sido muy provechoso. Gracias. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.